Estamos nuevamente con nuestro programa Una Mirada en el Tiempo, como todos los jueves de 20 a 21 horas en Radio 1010 Onda Latina, a cargo de Carlos Penza y Zulma Prina. Hola Zulma. Hola. Buenas noches a todos. Nuevamente acá. Contentos de estar de nuevo, con un montón de novedades, de actos. Porque se vienen los actos, octubre y noviembre. Los últimos meses, ¿no? Con mucha actividad. Sí, mucha actividad. Bueno, y aparte con una invitada muy interesante. Hoy sí, desde luego. Después la vamos a anunciar. Bueno, esto lo habíamos leído la vez pasada. No, bueno, vamos a empezar con esto. Sí. Lo de la asociación. Porque se viene ahora. Bueno, este es primero. La Asociación Amigos de la Educación Artística. Bueno, invitan al acto de incorporación de la profesora Adelaida Mangani, que estuvo aquí en nuestro programa el año pasado, a su cátedra permanente de grandes creadores, que se realizará el día jueves 7 de noviembre a las 17:30. Esto es en el Salón Auditorio Manuel Belgrano del Banco Ciudad. Bueno, vamos y esto a recordarle es dónde está. Sí, este es un homenaje a su trayectoria como docente y como artista, porque sabéis que es la directora del circo. Sí, de los títeres del San Martín. Claro, sí, famosísimo, con mucho prestigio. Bueno, el Banco Ciudad de Buenos Aires, el Salón Auditorio Manuel Belgrano, esto queda en Sarmiento 611, sexto piso, de Buenos Aires, por supuesto. Hay que confirmar vamos a dar la dirección de correo, es AAEA, que esto es de Asociación Amigos de la Educación Artística, ¿no? Sí. AAEA _yahoo.com.ar, o bien a masucenac, con Z, masucenac, @hotmail.com. Bueno, así que recuerden, esto es para el jueves 7 de noviembre. Esto ya lo habíamos anticipado en el programa anterior. Vamos a esto para los escritores que les interesa o que quieren, que tienen cuentos cortos, breves, interesante. Para leer. Es el primer encuentro. Claro, es Relatos en Micro, así se llama. Sí. La Federación del Arte y la Cultura de la República Argentina, FACRA, bueno, invitan a participar del encuentro del cuento breve, que tendrá lugar el 8, esto es viernes 8 de noviembre, en la avenida Callao 856, desde las 19 horas hasta las 21:30. Podrán participar del mismo los autores de cuentos éditos o inéditos para ser leídos allí, que reúnan estas características. Extensión de hasta 15 líneas escritas en letras Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5, preferentemente no excluyente. Va a haber un intermedio musical en la voz de Pablo Araujo, conocido también con el programa. Ha venido acá. Y se premiarán los 3 mejores trabajos. Aquí se pueden inscribir a la siguiente dirección. O sea, la inscripción es libre y gratuita. facra.arteycultura@gmail.com, y pueden consultar a los teléfonos 4932 8739 y 3530 4936. Conocido. Bueno, lo repetimos, facra.arteycultura@gmail.com, y los teléfonos 4932 8739 y 3530 4936. Bueno, vamos a hablar también de algunas, lo que se recuerdan, las fechas, claro, un 24 de octubre, pero de 1871. Esto tiene que ver con el Día Nacional de la Astronomía, y se celebra debido a que el 24 de octubre de 1871, siendo presidente de la Nación Domingo Faustino Sarmiento, se inaugura en Córdoba el primer observatorio astronómico de la Argentina. Después, también se conmemora el Día de las Naciones Unidas.
Esto nació en 1948. Yo tenía entendido que era antes. A ver, vamos a ver. Del 45 tengo acá. Claro, la Organización de las Naciones Unidas festeja este jueves un aniversario más de su integración tras la firma de la Carta Fundacional el 24 de octubre de 1945. Lo que pasa es que en 1948 se celebró por primera vez, o sea, cumplía 3 años después de la firma mayoritaria de la Carta de las Naciones Unidas en San Francisco, California. Se confunden las fechas por esta cuestión de que a partir de ese año, claro. Es como que se le ha dado mayor importancia. Claro, como si de allí arrancara. Sí. Y en 1978, también un día como hoy, muere en Buenos Aires el notable poeta Francisco Luis Bernardes, autor de, bueno, entre otros, La ciudad sin Laura y El buque. Nació en Capital Federal el 5 de octubre de 1900. Bueno, y en 1980 muere en Buenos Aires el poeta y autor teatral César Tiempo, autor de Libro para la pausa del sábado, Salvación argentino y de la obra teatral Pan criollo. Bueno, él nació en Ucrania, en Rusia, el 3 de marzo de 1906 y se radicó ese mismo año en la Argentina. También en 1929, un 24 de octubre, se produce el crack económico en la Bolsa de Nueva York, denominada Jueves Negro. También hoy es el Día del Refugiado, sí. Entre otras cosas. Bueno, unas cuantas. Sí. Bueno, y entonces ahora vamos a escuchar música. Escuchamos música. Sí, corresponde, ¿no? Sí. Bueno, hoy tenemos a Jorge Cafrune. Su nombre completo era Jorge Antonio Cafrune y nació en 1937 en la finca La Matilde, en el Sunchal, provincia de Jujuy. La carrera de Cafrune como folclorista comenzó en Salta, en el Bar Madrid. Allí formó el conjunto Las Voces del Guaira, que en quechua significa viento de la quebrada. El río de los pájaros es una leyenda de autor que refiere a un mito de origen, el nacimiento del río Uruguay, de un pájaro, el churrinche, y de una flor. Aníbal Zampayo toma esta leyenda y compone esta litoraleña. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 ja, ja, ja. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Morenita la bandera, viguacita de la costa, arrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina char, que tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola lavando ropa en la orilla. Chua, 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 ja, ja, ja. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Canoita pescadora, aguántame el temporal, si mis brazos no se cansan, remándote de sacar.
Guricito pelochuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Pueden llamar a la radio al 43 72 28 41 y al 43 72 30 61. Tenemos una invitada. Sí. Una agradable invitada. Es María Julia Druille, profesora en letras, traductora de francés y muchas cosas más que ahora les vamos a contar. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué María tal? Julia. Bueno, muchas gracias por la Encantada invitación. de tenerte en el programa y además con un tema muy fuerte. Sí, es un tema, digamos que yo creo que hay una preocupación social, ¿no? En este momento por qué pasa en las escuelas y cómo hacer sí. con grupos complicados, ¿no? Y bueno, yo lo que quería comentar un poco era, es una experiencia que transitamos como pareja pedagógica en un colegio nocturno. Claro, secundario, ¿no? Secundario nocturno, sí. Bueno, con una población con muchas dificultades para integrarse y muchas dificultades generales, sociales, claro. Con muy poco interés por, o sea, la presencia en la escuela, bueno, era como algo implícito, pero no había, digamos, demasiadas ganas de estar en la escuela. Claro. Tampoco de socializar mucho, eso también fue llamativo, y esa fue la gran tarea, porque en realidad lo que sentíamos era una indiferencia total hacia las clases que podíamos llegar a dar, a preparar. En realidad lo del proyecto pedagógico fue como una consecuencia de la dificultad del docente de poder trabajar solo. También sería dificultad para expresarse, para escribir. Dificultad absoluta para expresarse, era la mudez, la indiferencia y yo digo, la invisibilización, ¿no? Porque una cosa que es bastante gráfica es que los alumnos los varones se ponían una gorra y la gorra les tapaba los ojos y no había manera de mirarlos. Claro. Por eso digo invisibles, ¿no? Sí, sí. O sea, que querían pasar como invisibles. Entonces ahí empezamos a pensar con mi compañera, con la cual compartimos con entusiasmo, digamos, esta tarea digamos, de trabajar como docentes, ¿no? Yo creo que es importante esto para trabajar de a dos, ¿no? Sí, compartir el entusiasmo, el amor por lo que se hace. El amor por los chicos. Siempre decíamos un poco esto, ¿no? Que eran perlas, todos eran como perlas, pero estaban sueltas y había que enhebrarlas para poder constituir una clase. Formar un grupo. Claro, para formar un grupo. Claro. Esto de la integración es importantísimo. Es importantísimo. Más a esta edad, ¿no? Porque es lo jóvenes. que genera además el interés por estar y por mostrarse. Así que bueno, fue una tarea bastante compleja, a la vez muy gratificante, duró todo un año y los encuentros eran por la noche, o sea, era una vez por semana, por la noche. Ellos tenían a la vez una clase individual con la otra profesora. Y conmigo compartíamos esta vez semanal. Y la verdad es que fue un trabajo lento, pero muy interesante. Hicimos actividades diversas. Lo que queríamos en un principio era poder llegar a ellos, ¿no? Entonces empezamos a pensar en actividades de juego, ¿no? Rondas de juego donde cada uno tenía que participar y algunos se quedaban igual afuera de la ronda, otros desprestigiaban el juego como que eso no era aprender. ¿Y ustedes cómo se presentaron ahí? Y no, nosotros como docentes del colegio, claro. Y que pero bueno, que íbamos a trabajar juntas.
no pusimos ningún objetivo inicial, digamos, por lo menos visible para los chicos. Pero lo que sí habíamos pensado, no trabajar en el aula. Usamos una biblioteca, que era un salón grande, claro, con mesas y, digamos, otro ámbito. Posibilidad, ¿no?, de formar grupos. Claro, con posibilidad de lo grupal, así que bueno. O sea, tipo taller, ¿no? Trabajamos como taller, claro, sí. La verdad es que, bueno, con esto se imaginarán que no escribían. O sea, no había posibilidad ni de hablar ni de escribir, porque no querían. Bueno, pero por eso empezaron por el tema del juego. Empezamos por el juego. Claro. El juego es socializador. Sí. Y la risa, ¿no? Entonces ahí empezamos como a aflojarnos y bueno, y se divirtieron, empezaron divirtiéndose. Después hicimos trabajos así como de collage y de recortar y con algunas ideas, o sea, proponíamos algunos temas y ellos hacían sus recortes y después hablaban de lo que habían preparado, de las láminas esas que habían preparado. Y esa fue la primera, claro, a expresar, vocalización, a decir lo que habían hecho. Lo que habían hecho, claro. Y aparecía muchísimo el tema de la justicia, de la injusticia, de la falta de amor, o sea, porque ellos buscaban en revistas, pero justamente decían esos temas. Aparecía, no es casual, claro, aparecía ese tema. Y realmente el tema de la soledad en los chicos, en los adolescentes, tremendo, en los jóvenes es terrible. Es terrible. Y después, bueno, otros estaban con sus auriculares, al principio sus celulares, porque es como la subjetividad parece que pasa por el aparato, ¿no? O sea, como que es un mediador para pensar en ellos. Y bueno, y para meterse hacia adentro y no comprometerse con el otro. Claro. Sí. Así que bueno, actividades muy, muy variadas y la verdad que con muy buenos logros, ¿no? Otra de las cosas que veíamos, una vez que empezaron a hablar un poco, hicimos juegos de roles. Entonces, hablar como si fueran Mimi Cristal, como si fuera la Concheta, como si fuera Doña Tota, Lulú Coquet, o sea, distintos personajes, ¿no? La roquera, claro. Entonces ahí ellos podían decir muchas cosas de su vida. Es lo mismo que trabajar con los chicos en primaria con el tema de los títeres. Con los títeres, porque los chicos no hablan ellos, habla el títere. Habla el títere. Y ahí pueden sacar cosas. Muchas cosas, sí. Así que esto fue muy interesante. Después dialogaban los personajes. Lulú Coquet con Mimi Cristal. Nosotras con la profesora también inventábamos y nos poníamos en distintos... Y armábamos así como diálogos entre esos personajes. Y después escribieron sobre esos personajes. O sea que también se largaron a escribir. Se largaron a escribir. Pero con una con una frescura, porque eran los temas que ellos tenían ganas de trabajar. Claro. Pero había que hacerlos aparecer a los temas. Había que sacarlos. Es decir, que lo que sucede en la escuela, por lo general, es que bueno, el docente no encuentra la forma de incentivarlos. No encuentra la forma, pero están todavía estructurados y le dicen, ahora vamos a escribir sobre tal cosa. Claro. Y ese sobre tal cosa es para el maestro o es para el profesor, no es para el chico. Pues fíjate cómo se largan a partir de sus les propios interesa temas. A ellos, porque es lo que necesitan volcar, porque son sus problemáticas, sus angustias, sus soledades, o sea que... Y después hicimos una experiencia que fue increíble, porque encontramos un cartel en la calle, un cartel muy extraño, ¿no? Y lo trajimos al aula. Y ellos después empezaron a buscar otros carteles. Y el cartel decía algo así como que estaba en un lugar muy céntrico, en un poste, y decía que buscaba a tal persona y que por distintos motivos que lo perdonara si pasaba por ahí. Y bueno, entonces llevamos eso era algo de la calle, ¿no? Claro. Y ellos tenían que imaginarse qué había pasado. Entonces cada uno ponía en esa historia
su propia historia personal. Claro, claro. Fue algo, no les puedo decir, fue algo maravilloso. Cómo empezaron a escribir y a corregir después, porque después viene la corrección. Claro. Y venían, y está bien esto, lo escribí bien, profesora, me parece que acá el verbo no va, porque bueno, después surge, la preocupación viene después. Claro. Por la escritura, decir, por no es la corrección y lo gramatical. No es enseñar sujeto y predicado, sino corregir y aprender, y aprender sobre con la propia producción. Claro, seguro. Sí, sí. Y sí se aprende mucho se aprende mejor. Así que bueno, realmente podría hablar muchísimo tiempo, no quiero ser... No, digamos, tenés que hablar mucho tiempo. Tenés que hablar mucho tiempo, porque esto es muy interesante. Nosotros nos quedamos con esta sensación de que primero no sabíamos qué hacer, no había nada, digamos, no había un librito que nos dijera qué hacemos ahora. Claro. Manual para el marido no había. Las recetas no van, no hay porque recetas, las recetas son son armadas, armadas, y vos tenés que pensar en el grupo que tenés, en el grupo qué necesidades tiene, que son todas diferentes. Son todas diferentes. Claro. Y bueno, en todo esto que yo les estoy contando empezaron a trabarse algunos vínculos. Siempre tratábamos de empezar y terminar empezar con un juego y terminar la clase con una cuestión no digo de meditación, pero era como de respiración. La actividad final era como de respiración y de tranquilidad, de paz, ¿no? Sí. Aflojarse. Claro. Porque había habido mucha relajación, una relajación final. Claro. Y eso les gustaba mucho. Se habían movido cosas. Se habían movido muchas cosas. Claro. Bueno, les pusimos música, y leímos poesía con la profesora, nos pusimos unos turbantes, hicimos distintas actividades pusimos una vez un poco de media luz para leer, y eso les encantaba, porque era como, no era estimulante. La escuela, en realidad no era la escuela. Había que disfrazar un poco esas aulas tan grises, tan ¿no? Solemnes. Tan solemnes, claro. Sí, porque el aula solemne no es la vida. Exactamente. No tiene entonces, por eso esto que yo les contaba de traer, y ellos encontraron otros carteles. Y yo digo, la ciudad está llena de misterios y de enigmas, y los mandamos a buscar enigmas. Entonces venían con carteles que hay pegados en los postes, en las calles, y ellos empezaban a preguntarse qué era, qué pasaba, por qué había puesto eso tal persona. Bueno, cosas que la verdad es que una no se imagina que hay tantos mensajes. Claro, es cuestión de ir ¿no? observando. Hay que observar. Claro, pero y eso les gustó ahí mucho. tenían un objetivo ustedes. Había un objetivo. Por eso, sí. Desplegamos tanta, al descubrir tanta observación. Uno y decir, esto nos viene bien, ya después. Y ellos vinieron con otros casos que también y entonces ahí ya era la narrativa, empezó a estar presente. Claro. ¿No? Porque con los juegos de roles aparecía mucho el diálogo teatral, ¿no es cierto? Sí. Y acá apareció la narrativa. Y después dijimos, a ver cómo hacemos, queríamos empezar a trabajar con lo poético, ¿no? Y claro, tampoco es, vamos a escribir o vamos a leer. Queríamos empezar a motivar. Y se nos ocurrió armar un video con distintos paisajes muy lindos, paisajes del país, de la Argentina. Y detenernos en esos paisajes, era una especie de power con música, ¿no? Detenernos en esos paisajes y enseñarles a ver. Claro. Ayudarlos a ver lo que había, claro. Que era, realmente es una habilidad que no tenían desarrollada. Claro. Bueno, ¿y ahora qué ven? Nada. Bueno, vamos a ir viendo. Miren ese camino, ese caminito, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué habrá detrás del camino? ¿De dónde viene ese caminante? Bueno, y empezar a pensar en esas cosas, ¿no? Y aparece lo descriptivo, ¿no? Claro. Y cómo, y de qué color, y qué perfume habrá en ese paisaje. Bueno, y entonces a desplegar un poquito
Bueno, porque esta es una experiencia para desarrollar, ¿no es cierto? Que no el arte empieza por la mirada. Por la mirada. Claro. Educar la mirada. Sí, la observación, pero no solamente para paisaje, ¿no? Sino salís a la calle y tenés para observar un montón de cosas que tienen que ver con cosas cotidianas, con la realidad, y que eso te lleva a buscar o a encontrar una problemática. Claro. A ver qué pasa. ¿Qué pasa? Aquí hay una placa que dice, bueno, no sé, obras sanitarias. Sí, claro. Con todas las despertar, siglas, ¿no? Claro. Despertar la curiosidad y el asombro ante las cosas. Sí, bueno, y la verdad es que esa actividad del aprender a mirar, como le llamábamos, se esforzaban mucho por decir, y yo veo, y yo ahí me sentiría, y bueno, empezaban como a hipotetizar, ¿no? Sobre distintas cosas que les producía mirar eso. Y bueno, la verdad es que una de las actividades que un chico, porque escribieron sobre distintas cuestiones, ¿no? Y en una de las actividades, uno de los chicos, que era peruano, dijo, ese camino, observar esto me llevó a mí a pensar en un camino, que es el camino que yo hacía para llegar a la casa de mi abuelo en Perú. Fíjate vos cómo fue como reconstruyendo un poquito, hilvanando la historia de él. Claro. Porque aparece el tema de lo familiar, generalmente, aparece como muy problemático, ¿no? Claro. O sea, con peleas o separaciones o no, a mi papá no lo veo, yo veo a mi madrina. Aparecen otras constelaciones familiares. Claro. La madrina, por ejemplo, descubrimos que tiene un papel importante. No está la madre, no está el padre, está la madrina, que a veces es una tía o a veces es una señora amiga. Claro. Bueno, cuestión que había que empezar a sacar todo esto y realmente fue un trabajo muy movilizante, para nosotros, para ustedes, también. Muy movilizante. Fue muy movilizante. Bueno, después nos seguís contando después de la música. Seguimos con Cafrune. Cafrune fue convocado por Ariel Ramírez y formó otro conjunto, los Cantores del Alba. Sin embargo, él no era para cantar en grupo, por eso decidió hacerse solista. Realizó giras y participó en el Festival de Cosquín varias veces. En el de 1967, CBS le hizo entrega de su primer disco de oro. Vamos a escuchar la samba La Atardecida, de Manuel Castilla y Eduardo Falú. Otra vez, oh tu voz, ¿dónde estás? En el sueño de los días pienso a veces que vas a volver. Ando diciendo tu nombre, me duele la pena del atardecer. El camino me vuelve a llevar, ay, la flor del amor, ardida sobre mi pecho, te recuerdo como una canción. Te llora sobre tus ojos la tarde que nace de tu corazón. Hay arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te va. Cuéntale nada más, que dolido la vuelvo a llamar. Quiero cantar en la noche la samba que un día tendrás que llorar.
Te vuelvo a pensar, pura luz de jazmín. Cuando llega la nostalgia, suelta el cielo tu sombra otoñal. Solamente por amarte, a veces andando me da por cantar. Yo sé triste que siempre te vas, hay dolor de esperar, pena del enamorado que solita me vuelve a crecer. En mi boca tu recuerdo, de tanto cantarlo se me vuelve miel. Hay arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te va. Cuéntale nada más, que dolido la vuelvo a llamar. Quiero cantar en la noche la samba que un día tendrás que llorar. Bueno. Pueden contactarse con Zulmaprina a zulmaprina@yahoo.com.ar y llamar a la radio al 4372 2841 o 4372 3061. Vamos a contarles brevemente quién es Druille María Julia, nuestra invitada de hoy, que nació en Villa Maza. Es licenciada y profesora en letras y traductora pública de francés de la Universidad de Buenos Aires. Estudió artes combinadas en la misma universidad. Ha publicado los libros de poemas Gramática del Tangram en 2007 y de Rocinantes, fieles a causas perdidas en 2008. Y en 2011 publicó el libro de cuentos Dispositivos del Desencanto. Participó en los años 80 de diferentes talleres literarios, entre ellos el de Enrique Blanchard. Ejerce la docencia a nivel secundario y terciario, nivel en el que forma docentes de nivel inicial en la Cátedra de Prácticas del Lenguaje. Es codirectora de la editorial Tercites y una de las coordinadoras del ciclo de lecturas La Serendipia desde 2011. Integra la antología Bardos y Desbordes de editorial Tercites junto a 15 poetas contemporáneos. Lo tenemos aquí, sí, aquí lo tenemos y después nos vas a leer algunos de los poemas, ¿no? Sí, ¿cómo no? Y bueno, actualmente escribe su primera novela, ¿eh? También. Muy bien. Vamos a tener buenísimo. Bueno, si continuamos con esto, bueno, no. Vos estuviste en la jornada de FACRA, Federación Arte y Cultura de la República Argentina, con el tema Curar por el arte. Entonces, me interesaría que nos contaras un poco de qué es esto de curar por el arte, qué relación tiene, cómo lo aplican ustedes en estos proyectos, ¿no? ¿Para qué sirve es el arte? ¿Para qué sirve? Cura? Exacto. Y yo por lo menos soy una convencida de que si no es a partir del arte, de la poesía, de la palabra, de la escritura, realmente no hay como un encuentro con la subjetividad del chico, ¿no? Y a partir de eso también lo vincular se va estableciendo, porque ¿cuál es el vínculo si no? Son vínculos como muy exteriores entre ellos y no muchas veces no se producen. En cambio, en la comunicación, en el contarse experiencias, ahí empieza a surgir como un contacto diferente, un vínculo totalmente distinto. Claro. De hecho, nos sucedió con este proyecto
que, bueno, en principio la apertura que tuvieron cuando empezamos a hablar de poesía y empezamos a leer, y los chicos empezaron a ver, no era tan fea la poesía. Pero entonces, sí, entonces yo también puedo escribir. Bueno, y de hecho empezaron a escribir, y uno de los chicos, que es este chico que les contaba, de Perú, le gustaba mucho, y entonces siempre quería que nos traía cosas que escribía, pero que él nunca había pensado que podía. Y lo empezaron a llamar el poeta. Bueno. Y le pedían consejos a él. Ay, a ver, poeta, decime. Mirá cómo se y abre él decía, la comunicación. yo no puedo creer que me llamen poeta, a mí. Bueno, pero escribís cosas muy buenas. Y le decían, sos copado. Bueno, ¿tenés algún bueno, y algunas cosas, algún poema? Algún poema de los chicos, de los chicos, tenemos. Han escrito mucho. Yo acá tengo, en realidad, esto fue uno de los primeros trabajos, ¿no? Trabajamos con la Oda a la Tristeza de Neruda. Leímos eso, y es muy catártico el poema, ¿no? Claro. Lo ubican, sí, por supuesto. Bueno, entonces ellos después en grupo tenían que ir preparando un poema también, una oda a la tristeza. ¿Qué dirían ellos, no? Para alejar, ¿no?, la tristeza de su vida. Miren cómo lo armaron. Tristeza, rata de puerto, sapo rojo, cucaracha sin patas, manzana podrida, túnel sin final, corazón roto, alma desgarrada, zorra traidora, hormiguita sin rumbo, paloma caída, abusadora, árbol sin hojas, árbol caído, sábanas negras, noche negra, vidrios empañados, mala amiga, animal rastrero. Bueno, algo dijeron. Todo, bueno, así que yo creo que fue un ejercicio. Pero además es una oda. Es una oda. Porque al leer vos me di cuenta la forma, ¿no? Además tiene un ritmo. Sí. Bueno, y realmente estaban, pero totalmente convencidos de que con eso estaban alejando la tristeza. Claro. Bueno, así que fue realmente, era cada encuentro era muy emotivo. Y es que pensar cómo comenzaron ustedes con ellos, todos separados, ninguno... no lográbamos que nos escucharan, no nos miraban. Entonces, que después se fueran produciendo estas cosas. Bueno, y después... Es emocionante. Realmente, yo digo, bueno, yo realmente sentí que mi trabajo, que estaba valiendo la pena, ¿no? Porque a veces el trabajo docente es un trabajo solitario, a largo plazo, un trabajo un poco, a veces que uno no ve los resultados tan inmediatamente. Claro. Qué bueno. Pero yo creo que fue el contacto con el arte, porque ustedes pusieron música, mostraron paisajes, más allá de poesía, de la lectura, ¿no? Cuando decís que empezaron con el juego, y con el armado de los afiches, y sobre todo el clima de libertad, pero de trabajo. Claro, porque no paraban de trabajar y además no querían que terminara. El taller. Querían seguir, porque ya terminamos, pero duró menos. Bueno, y después, a partir de, un poema también muy conocido de Benedetti, Estados de ánimo, escribieron esto, con la misma estructura de Estados de ánimo. Unas veces me siento como pobre colina, perdón, ese es el de Benedetti, disculpen. Unas veces me siento sola entre tanta gente, y otras aturdida en el silencio. Unas veces me siento como un huracán y en otras como una suave brisa. A veces uno es dulzura inalterable y otras veces un témpano de hielo. Pero hoy me siento como aguja en un pajar, me siento sola, sin nada para dar, a veces con ganas de tener alas y volar.
Bueno, pero realmente son preciosos. Son poetas. Son poetas. Este lo hizo un grupo de chicas, sí. ¿No? Y después otro que, bueno, yo no les puedo decir lo que era este chico cuando empezó. Era, no sé, incapaz de escuchar, además parecía ese tipo de chicos que a uno le va a faltar el respeto, o ese prejuicio, ¿no? De este chico, bueno, muy particular, porque además había tenido muchos conflictos, en realidad había estado sin venir un tiempo y después había vuelto. Claro, bueno, complicado. Con muchísimos problemas familiares tremendos. Y dijo esto. Pero además él era cura el arte. Sí. Y era uno de los defensores más grandes que tuvimos del taller. No permitía, porque a veces aparecían chicos de otros cursos que decían, ay, pero eso no es estudiar, ustedes están jugando. Y él lo defendía, pero a capa y espada, ¿no? Bueno, entonces escribió esto. Unas veces me siento triste y otras como un perro abandonado. A veces uno no sabe expresar los sentimientos que de verdad tiene que decir o hacer. A veces uno hace cosas que en verdad no quiere hacer, porque no se controlan y se deja vencer. Increíble. ¿Qué les parece? Está diciendo todo. O sea, su problemática. Además, después terminó siendo cariñoso, pero no se imaginan. Era un oso enorme, grandote, lo que dice, que como un perro abandonado. Hace cosas y como un perro abandonado. Bueno, y era de lo más cariñoso, nos abrazaba, nos daba unos abrazos, porque bueno, era todo el afecto que él encontró, yo digo, a partir y que no tenía. A partir del arte. Abandonado, es terrible. Sí. Es como, realmente me gusta poder compartir esto con ustedes porque la verdad que fue una experiencia muy, muy interesante, muy rica. Es que el adolescente, el joven necesita muchísimo del apoyo, de la escucha del docente, del adulto ya que no lo tiene en la familia, ¿no? Porque muchos chicos como estos no encontramos y además también ellos se niegan o se además el juicio claro, el adulto y lo critica. Ellos, por ejemplo, decían frases como no te va a ir bien, que los papás les decían, o los adultos, perdés el tiempo, no servís para nada. Esas cosas llegan con esa sensación de orfandad, de que no van a poder... con todas esas de que no sirven, pero entonces hacen todo lo posible para no servir. Porque exacto, es como que el mandato lo vivencian, ¿no? Sí. Y bueno, y al final la clase, o sea, fue el taller de despedida, ellos llevaron, lo habían organizado, ¿no? Llevaron algo para tomar y algo para comer, y fue hermoso porque, bueno, además no nos dejaron llevar a nosotros nada, sino que ellos nos querían invitar, y empezaron a organizar para cuando el taller se terminara, encontrarse, y una chica ofreció la casa, vengan a mi casa. Todo el grupo iba a ir a tomar algo, no sé, a la casa de esta chica. Con lo cual, ustedes imagínense que yo digo, bueno, se cerró perfectamente, porque un grupo totalmente atomizado, no era grupo, y terminó, después de todo este camino que todo transitamos, terminaron en la casa, no en un bar, en la casa. Claro. Así que bueno, la verdad que en el camino. Es una experiencia, la verdad me pareció a mí muy... Como siempre se puede extraer belleza, ¿no? Muy enriquecedora y para los chicos. Ahora, ¿cómo sigue esto? Los chicos, después como este taller no continuó, porque a veces, en las escuelas los proyectos, se van desmembrando por una cosa o para otra. Eso es horrible. Eso pero igual, la verdad es que los chicos continuaron, a veces también se cambian o cambian de turno, pero los chicos continuaron, siguieron en la escuela.
Y bueno, y la verdad es que los demás profesores decían esto, que bueno, escribían, por lo menos trabajaban. O sea, había cambiado un poco el vínculo con lo escolar. Claro. ¿No? Hubiera sido idílico continuar todos los años con ellos, pero bueno, también bueno, la vida sigue, yo creo, el aprendizaje a veces, o sea, por lo menos tiene que ser experimentar, ¿no? El asunto es que la escuela, cuando encuentra estas soluciones, tendría que apropiarse y continuar, o por lo menos multiplicar multiplicar la experiencia. Estos proyectos de pareja pedagógica se están fomentando ahora, porque son ricos, y a veces también los chicos conectan por ahí una asignatura con otra y empiezan a entenderlo, como perspectivas múltiples, ¿no? O sea, que no hay que ver tal materia solamente desde este lugar, sino que se enriquece si lo veo desde este otro, y eso también ayuda. El conocimiento no está separado en pedacitos, y tenemos un pedacito para matemáticas, un pedacito para física, un pedacito para lengua. Es decir, todo es inclusive lengua es la que junta todo. Porque son todos los discursos, porque todo es el discurso. Exacto. Para estudiar tienen que y para hablar necesitan lengua, para escribir una evaluación, para escribir no sé, es la herramienta, ¿no? La lengua es la herramienta, así que entonces, y por otro lado la posibilidad del arte, que a veces en la escuela no hay demasiado, o sea, demasiadas posibilidades, ¿no? Nosotros queremos, que nos leas algún poema tuyo. Pero eso ya no es parte del proyecto. No importa, pero por lo menos ya que tenemos para un conocer a la profesora, a la poeta. Antes de que se termine. Claro, porque realmente son proyectos y son actividades que culminan con una experiencia muy positiva, y que por lo menos uno cuando ve que los chicos responden y se juntan y encontraron algo en la escuela, es una felicidad. Seguro. Y el convencimiento de que es posible. Claro. De que es posible, exactamente. De esa bulia. Bueno, no sé cuál leer, pero bueno, el que quieras. Voy a leer que tiene que ver con la infancia, ya que estamos hablando con la infancia y con esto también. En realidad ahora me doy cuenta de que se asocia bastante también con los chicos. Muchos de estos chicos han sido chicos que se han tenido que ir de sus lugares de origen. Claro. Y hay mucha pérdida ahí. Seguro. Bueno, yo también soy del interior y también hice un duelo al irme del interior y venir a Buenos Aires ya hace mucho, y se llama Muñeca perdida en el camino. No pudiste acompañarme, quedaste allá, en las quebraduras de la niñez, huevo cascado de los tiempos. Mudaba de ciudad, de amores y de cielos. El primer beso guiñaba en aeroplano nocturno ese invierno. Quizá fue una traición, desamor, descuido de memoria. Los poros del olvido me traen hoy un regusto ambiguo. Te vi caer y no volví a buscarte. Cerré la ventanilla, miré el camino. Otros pondrían las tacitas de té y jugarían con vos a las visitas. Ay, qué lindo. Bueno, tenés otro. Tiene que ver con la infancia. Totalmente. Sí, tiene que ver. Y eso es un duelo. Por supuesto. Porque ahí quedó. Ahí está todo. Y realmente quedó, a través de la muñeca quedó la infancia. Quedó la infancia. Sí, la infancia, el juego. Y bueno, el interior se vive de otra manera. Se vive de otra manera es mucho más hacia adentro, ¿no? Exacto, hay más posibilidad de relacionarlo con los sentimientos, con las emociones, con el contacto con la naturaleza que está ahí está. Y hay mucho desgarre, digamos, en el irse del lugar, y yo veía en estos chicos que eran muchísimos que venían
del norte o venían de distintos lugares y bueno, y después quizá nunca habían podido volver, como este chico que contaba de Perú, ¿no? De la casa de su abuelo, y que a lo mejor también son cosas negadas, vivencias que no vuelven a pensar porque porque se van desconectando y ¿no? Y reconectar y duele. Como duele, va quedando en un rinconcito. Ponen una barrera, ¿no? Sí, una pared. Bueno, y si quieren otro, bueno, este se llama Futuro Promisorio y tiene que ver un poco con el mundo que vivimos, ¿no? Bueno, el mundo que ya sabemos cómo está. Sí. Se llama Futuro Promisorio. Lunas calientes derriten soledad de comida rápida. Lo leo en la red que fustiga. Aquí se agazapa el futuro bajo una morada de cartón. Laten ojos ebrios de rocío y de intemperie. Reclaman al borde del viaducto que la ciudad barra las migajas a puro terraplén. La gente mira desde el vagón y se abriga. Ya lo dije, taparse los oídos, tantos irreverentes, y esos antros sin sosiego, sin embalaje de utopía. Los emigrados duermen en duermevela de plaza o de estación, vuelta al lecho, y enjuagan su lágrima en la fuente, la ensucian de desarraigo y sudan la patria bendita como agua de mujer abandonada. Ya lo dije, un trago, mi querido, veamos al mago de la estupidez por Canal 11. Bueno, sí, qué final, ¿no? Qué final. Sí, bueno, un poco, sí, tiene un poco de ironía, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y cierra con una gran ironía. Sí. Bueno, cuestionando un poquito, porque estos chicos no nacen de un repollo, ¿no es cierto? Seguro, nacen de una sociedad que provoca ciertas una cosas. sociedad muy que violenta también, ¿no? Claro, y con adultos muy violentos. Sí. Y después se los señala y se dice que los adolescentes, que los jóvenes, como están, que como si realmente hubieran nacido de un repollo. No es la responsabilidad nuestra. Ajá. Son ellos. Sí. Nosotros tenemos como costumbre siempre poner la culpa en el otro, en el afuera. Es verdad, sí. Nosotros somos los mejores y claro, la sociedad es así por ellos. Claro. O por ellos o por otros. Sí, es mucho más fácil no hacerse cargo, claro, ¿no? Pero... Seguro. Y bueno. Hermoso tu trabajo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por darme todo este trabajo. Lo que escribiste, lo que hiciste con los chicos. Ojalá encontremos muchos docentes con ganas de hacer, pero que sean creativos. De proyectos. Y que tengan una relación con el arte. Porque yo creo que los docentes tenemos que ser, digamos, poner manos a la obra, ¿no? Porque si no, esperar todo de los chicos, no. O sea, hay que ser creativos, ayudarlos también, a que puedan expresar, que puedan salir. Bueno, muchísimas gracias. No, la verdad que estoy muy contenta de haber estado con ustedes. Pasar un hermoso momento. Bueno, muchas gracias a la audiencia también. Les decimos que hay un blog en desarrollo, que pueden ver los programas anteriores, otros invitados. Es zprina-medio cpensa-medio radio.blogspot.com.ar. Bueno, nos vemos el próximo jueves, como siempre, de 20 a 21. Una mirada en el tiempo. Bueno, muchas gracias a todos. Y quédense a escuchar muchas gracias Café de para por Medio. toda la audiencia y muchas gracias para vos, María Julia. Gracias a ustedes. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite a